video resumen con las ideas principales y centrales en el capítulo 3 del malestar en la cultura. Para empezar, hablemos de las tres fuentes del sufrimiento. La primera fuente que Freud nos propondrá proviene del mundo exterior y la naturaleza, pues Freud propondrá que la naturaleza, con sus fuerzas y posibles tempestades que pueda arrojar sobre nosotros, nos produce sufrimiento al no tener nosotros la capacidad de poder controlar esas fuerzas y estar a su merced. En segundo lugar, Freud hablará sobre una segunda fuente de sufrimiento, y es la fragilidad de nuestro cuerpo. Así, Freud entenderá que nuestra propia fragilidad y nuestra capacidad de sentir dolor nos puede producir sufrimiento. Por último, Freud propondrá una tercera fuente de sufrimiento, y es precisamente las relaciones con otras personas, específicamente la falta de regulación en la cultura sobre estas relaciones. Sin embargo, sobre esto volveremos más adelante. Sin embargo, antes de profundizar en estas fuentes del sufrimiento, es necesario remitirnos al propio origen de la cultura. Así, Freud nos dirá: justamente por esos peligros con que la naturaleza nos amenaza, nos hemos aliado y creado la cultura, que, entre otras cosas, también debe posibilitarnos la convivencia. Para entender este punto, nos resulta mucho más claro imaginar a un hombre solo en la naturaleza, que, abandonado entre las amenazas de la naturaleza y otros hombres, decide abandonar sus pulsiones naturales y sus derechos naturales para poder sobrevivir. Sobre esto, Freud nos dirá: cultura designa toda la suma de operaciones y normas que distan nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente a la naturaleza y a la regulación de los vínculos recíprocos entre hombres. Así, podemos entender que la cultura tiene dos responsabilidades fundamentales. En primer lugar, dominar la naturaleza para asegurar nuestra supervivencia. Y en segundo lugar, una regulación en las relaciones entre los hombres. Así, recordando un poco a las ideas de Hobbes, el hombre en un estado de naturaleza resulta peligroso para otros hombres, haciendo que la convivencia e incluso la supervivencia sea problemática. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estas responsabilidades y deberes de la cultura no son satisfechos por esta? Pues precisamente cuando nuestras exigencias no son cumplidas, es que derivan de nosotros unas disconformidades y por lo tanto pues un sufrimiento en nosotros. ¿Qué sucede con esto? Pues, dado que precisamente la cultura y su raíz se fundamenta en esta exigencia de nuestra parte, cuando esta exigencia no es suplida, devenimos en un sufrimiento y en una disconformidad con la cultura. Pues nosotros, al haber abandonado nuestras pulsiones de naturaleza, exigimos que se cumplan estas necesidades. Pues el ser humano soporta la frustración de haber abandonado sus pulsiones de naturaleza, haberse acercado a la cultura para formar una aglomeración y sobrevivir, y aún así no poder saciar esas necesidades que tiene, volviéndose así neurótico, poniendo en tela de juicio la felicidad. Sin embargo, antes de adentrarnos a el planteamiento de Freud sobre la felicidad, entendamos qué es la propia felicidad. Así, Freud afirmará que lo que en sentido estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de las necesidades repentinas con alto grado de éxtasis, y que por su naturaleza solo es posible como un fenómeno episódico. Es decir, que para Freud no existe como tal un concepto fijo de felicidad. Él mismo no lo dirá. Afirma que la felicidad es algo subjetivo, pero en este caso la felicidad también es algo que es repentino, es episódico, que depende, sí, de nuestra satisfacción en las necesidades repentinas, pero también carece de un carácter que pueda ser permanente.
Freud cerrará este capítulo planteando una dicotomía entre una búsqueda de la felicidad y un equilibrio. Es decir, el ser humano se enfrenta a la tarea de encontrar un equilibrio entre sus exigencias propias y las exigencias en masa con uno de los problemas más fundamentales. Es decir, el problema de saber si es posible encontrar un equilibrio entre el conflicto con la cultura o si es imposible de solucionar este conflicto que tenemos con la cultura